Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente acá para conversar con ustedes acerca de un tema que espero sea de bendición para todos. Ha estado muy de moda en el seno de nuestras iglesias libres la palabra huellas. Se ha hablado sobre eso mucho. En todas nuestras iglesias hay alguien exponiendo sobre eso. De hecho, es un lema que está en este momento muy tomado en cuenta por las damas de nuestra asociación. Y luego de haber escuchado tanto, incluso ayer en una visita que hicimos a una iglesia en Nirgua, escuché 3 exposiciones sobre eso. Me hice la idea, consulté con el Señor y quiero plantearlo a ustedes. Huellas. ¿Qué significa el término huellas? Si vamos a algunos aspectos bíblicos, considerarlo de alguna manera. Pero quiero enfocarlo de esta forma, tomando en cuenta que la huella puede ser una dirección a seguir. Eran cosas que quedaban marcadas en el camino, bien sea dejadas por una persona o un animal como tal. Y de ahí se seguían los rumbos hasta llegar a otras direcciones. Buscando en el diccionario, conseguí que la palabra huella significa señal que deja un ser humano o un animal al pisar una superficie. Hablaba de la huella indicada por lo que tenía que ver con los pies. Y vamos a editar un poquito sobre eso. Y me toca también dejar muy en claro algunos 2 refranes que hablan de la filosofía del pueblo. El refrán recoge eso, lo que es la filosofía, el sentir de los pueblos en medio de todas las cosas. Puedo decir, por ejemplo, que al pueblo que fueres, acepta lo que vieres. Es una expresión muy común. Nos toca ir a un lugar, no saben qué dirección van las cosas, y estamos tomando en cuenta la manera como reacciona una gran mayoría de ellos, y en esa forma nos conducimos. También hay un refrán muy llanero que dice: tras de vaquiano, más que me pierda. Dice, si hay alguien que va adelante, bueno, vamos siguiéndolo, él conoce el camino. Últimamente, de acuerdo a la tecnología, las cosas como han avanzado, existen los famosos GPS. Tú le colocas la información a tu aparato, a tu teléfono, como quiera que sea, y él te va llevando a veces por direcciones distintas, pero te lleva donde tú esperas que vas a ir. La huella, en medio de todas las cosas, marca la dirección para mucha gente. Miren, en el campo de la vida que nos toca vivir para esta época, nosotros, gente que venimos de otra generación, seguimos las huellas de otros, los que van marcando algunos. Se van dando avances, se van dando algunas cosas que jamás pensamos se iban a dar. Este término huellas, cuando se habla de las huellas dejadas por los pies, en términos muy figurativos. Pero cuando hablamos en otras cosas, ya lo vamos a ver un poco más adelante de qué manera se enfoca. Huellas dejadas por otro, en cuanto a valores, principios, cosas como esas, así se marcaron. Hubo un manual de Carreño, así se llamaba, que tenía todas las inclinaciones y todas las orientaciones, y que todavía es muy común para mucha gente. Sin embargo, algunas de esas cosas se van considerando como obsoletas en medio de las cosas. Hay huellas, o lo que es lo mismo, que la Biblia nos habla como pisadas. En la versión del 60 no conseguimos la palabra huellas por ninguna parte, conseguimos de pisadas. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, nos habla que sigamos las pisadas del Maestro, la forma como Cristo fue enseñando, instruyendo a aquellos discípulos que estuvieron con Él. Hay cosas que en el campo de la vida, hay gente que modela conductas. Hoy se conocen como influencer, cosas que gente que está influenciándonos en nuestra manera de ser, de acuerdo como vea las cosas. La gente se deja influenciar por el comportamiento de artistas, de deportistas, de gente que de una forma u otra van marcando, y valga la redundancia, la huella a seguir en lo que tiene que ver con la moda, en lo que tiene que ver con la música, en lo que tiene que ver con el arte, incluso en lo que tiene que ver hasta con el comportamiento familiar en medio de todas las cosas. Se está insistiendo últimamente en que usted no es ahora lo que biológicamente marca su cuerpo, sino que usted será lo que usted piensa que sea. Pero es interesante que la Biblia, cuando habla de huellas, a hoy, en el término de la dactiloscopia, en la huella digital que todos tenemos distinta, está nuestro ADN, está nuestra identidad. Nos señala si somos varones o somos hembras, en medio de otras cosas. Las huellas como pisada, buscando el concepto que ya se los leí, marcan direcciones, indicaciones, como quiera que sea. Te vas por ese camino. Muchas veces detrás de las pisadas de los padres se van los hijos. De tal hijo
tal padre, ¿verdad? Incluso la Biblia nos señala cuando David mata a Goliat, el rey no pregunta quién mató al gigante, sino pregunta quién es el padre de él. Me interesaba más de saber de dónde venía. Qué bueno que la gente pueda preguntar quién es esa persona, quién es usted, quién soy yo, cuál es nuestro ADN desde el punto de vista moral, cómo lo vamos a conducir. Por lo demás, quiero que sepa que hay quienes caminan en sentido contrario marcando sus huellas. Creo que fue el autor de la Revolución Mexicana, Pancho Villa. Tenía como por costumbre, para despistar al enemigo, ponerse los zapatos al revés. Lo que marcaba hacia adelante, él lo marcaba hacia atrás. Yo no sé cómo acomodar los zapatos, pero cuando iba pisando, las huellas que iba dejando indicaban que iba en dirección contraria a lo que él iba avanzando. Hay gente que más o menos anda en esa dirección, camina en sentido contrario a lo que hoy se señala como bueno, les parece malo, y entonces comienzan a marcarlo en otra dirección. Eso pasó con este hombre. Creo que la historia dice así: queremos crear nuestro propio estilo, nuestra propia huella, nuestra propia manera. Los artistas tratan de imponer una forma, incluso pastores tratan de construir una forma. Recuerdo mucho cuando la influencia pentecostal aquí en Venezuela, hace unos cuantos años atrás, predicadores dominicanos, predicadores puertorriqueños, llegaban y lo hacían en un estilo. Era una huella que mucha gente copiaba y así lo iban haciendo. Copiamos esos modelos muchas veces, ¿verdad? Hay gente que vive sin rumbo, viven perdidos, no saben dónde van a llegar. No tienen un norte, lo que va saliendo así vamos viendo. No hay huellas que nos permitan saber en qué direcciones vamos, porque a veces todo les parece falso, que hay gente que está tratando de engañarlos de alguna u otra dirección. Pero ¿sabe una cosa? Tus huellas te delatan, te van señalando. Un niño seguía las huellas de su papá en la nieve. Papá lo dejaba y se iba, y él iba pisando pisada por pisada de su padre hasta que llegó a una gran caverna y consiguió, a una gran taberna, y allí consiguió a su padre en medio de una borrachera, en medio de tantas cosas. Qué triste, qué impacto para aquel muchacho que, tratando de seguir las huellas de su papá, fíjense dónde termina. Mis hermanos, hablando de huellas, de lo básico, lo que nosotros pudiéramos tener, es interesante que la huella más importante está marcada en la palabra de Dios. El Señor nos dejó como norma, y está lo inspirado a profetas, apóstoles, a tantos como ellos, para que nos dieran la dirección de qué manera podemos nosotros conducir nuestra vida en medio de todas las cosas. Cristo es nuestra huella, nuestro modelo básico. El apóstol Pedro nos dice que vayamos en sus pisadas. Es interesante saber que la Biblia en eso insiste. Y si te voy, por ejemplo, al libro de Job, el capítulo 23, el versículo 11, me voy a encontrar que Job, defendiendo su causa delante de aquellos que lo acusaban, él dice de forma: mis pies han seguido tus pisadas, ¿verdad? Guardé su camino y no me aparté. Job hablaba en aquel momento de seguir la inspiración más importante, que era seguir al Señor como lo más importante en la vida para él. También me puedo ubicar en el libro de Romanos, el capítulo 4, el versículo 12, lo que pudiéramos tener nosotros como una orientación básica en medio de todo, ¿verdad? Y dice de esta forma: y Padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de su circuncisión. Hablaba a judíos de los rituales y prácticas que se podían tener entre ellos como pueblo, pero entonces se habla ya de la promesa en la fe, en la gracia, siguiendo las pisadas del Maestro, las pisadas del Señor. A veces tenemos personas que nos parecen interesantes su testimonio y decidimos andar en las pisadas de ellos como tal, buscando a ver de qué manera pudieran influenciarnos. Pero ¿sabes una cosa? Para la época en que estos textos son escritos, no se tenía ni idea de lo que hoy se habla. Tenemos un departamento en las policías que llaman dactiloscopia. Ellos allí, a través de ciertos mecanismos muy tecnológicos, en un espacio donde hay un acontecimiento, un carro, alguna cosa, un arma, algo, le practican algunos exámenes y allí determinan si hay o no hay huellas de los que ellos considerarían los presuntos culpables. Incluso hoy usted puede usar un servicio que es común en medio de todos los que manejan dinero a la hora de pagar, servicio que le ha dado por llamarse pagar con la huella.
Usted coloca su huella allí, que ya está registrada en un sistema, y determina que es usted. Si no es usted, va a decir que no. Y su huella no es así. Entonces eso determina. Cuando en aquel tiempo la huella nada más la señalaban los pies, el calzado iba marcándolo. Hoy te habla de tus manos como tal, que puedes o no dejar la huella en todas las cosas. Las huellas por lo demás te incriminan. Las huellas te dan la identidad. Te ubican y aquí pasó, vino fulano, aquí estuvo, lo hizo. Indican muchas veces las huellas en qué rumbo vamos. La policía guarda un expediente, te va señalando, pues fue arrestado en tal fecha, fue acusado, las huellas aquí están, seguimos. Hay tantas cosas que pudiéramos tener en este momento. Las huellas nos incriminan, está involucrado en tal o cual cosa. Por lo tanto, le dan un arresto como quiera que sea. Eso te incrimina para bien o para mal. Por lo tanto, debemos pensar en cuidar nuestro andar, en la forma como vamos. Pero ¿qué huellas voy a seguir si no las del Señor? Las más importantes en este momento. Qué triste cuando se nos derrumba una imagen, una figura que tenemos como la persona más importante, y luego nos enteramos que fue acusado de esto, cosas que se estuvo encubierta en medio de todas las cosas. Afectan, indudablemente que sí. Entonces tus huellas, ubícalas siguiendo las pisadas del Maestro. Si vamos a la palabra, conseguimos a Cristo como nuestro ejemplo en lo que nosotros pudiéramos tener hoy como un seguimiento, ¿verdad? En cuanto a la fe, que es importante, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios, si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 12, nuestro modelo de fe viene siendo el Señor. La manera como condujo su vida, cómo tenía un acercamiento hasta Dios, la manera como nuestra fe es aumentada a través de la palabra del Señor. Lo que tiene que ver con el amor fraternal, Efesios capítulo 5, versículo 2, nuestro ejemplo viene siendo el Señor también. Jesucristo amó, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, es nuestra mayor condición de fe. Amo al que me ama muchas veces, al que me aprecia, pero aquel que me desprecia, que fue el ejemplo del Señor, Él lo hizo y por eso murió por todos. En lo que tiene que ver con la pureza, lo más importante, Jesucristo fue santo. Nos llama a nosotros a que seamos santos. Él estuvo en medio de una situación, tentado en todas las cosas, pero su pureza siempre se manifestó. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. En el sufrimiento, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21. Llevó sobre su cuerpo nuestro dolor, nuestro pecado. Fuimos redimidos gracias a que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mis hermanos, en la paciencia. ¿Cuánto nos cuesta tener paciencia? ¿Cuánto nos cuesta tolerar a los demás? ¿Cuánto nos cuesta seguir esa condición que muchas veces la gente dice, usted como que no tiene sangre, usted como que tiene sangre de cucaracha, porque su paciencia tiene que revestirse de paciencia para aguantar y tolerar a muchos? En cuanto a la humildad, Jesucristo fue humilde. El hecho mismo de ser hijo de Dios, el hecho de mismo formar parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no le quitó la potestad de ser humildes, y siempre así lo hizo, comió con los pobres, con los necesitados, hizo su mayor ejemplo de humildad. Y en lo que tiene que ver con nuestro caminar diario, allí está el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pudiera darte muchas citas más en lo que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, de seguir las huellas del Señor, de ser lo más cercano a Dios con relación a buscar un modelo a quien seguir. Hermano, yo te invito a que revises qué huellas están dejando en tus hijos, en tu familia. Estás dejando un capital muy grande, mañana se va a acabar. Deja a tu familia lo que nadie podrá quitarle, una vida con un legado, con una herencia que nadie podrá borrarles, de honestidad, de seriedad, de pureza, de bendición, de amor. Ahí está, imita las huellas del Señor. Yo he conocido también a hombres que han sido fieles, hombres de Dios, y son huellas que estarán allí por el resto de nuestras vidas y con los cuales podemos aprender siempre. Fue un pastor muy amigo, él murió, yo lo pude ver como un hombre de Dios. Por ubicar lo que Pablo nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nos cuesta trabajo imitar al Señor, bueno, hagámoslo a través de lo que vemos en los modelos que
muchos han logrado alcanzar hasta ahora. Que tus huellas, mis hermanos, marquen lo que fue tu vida, lo que es tu vida. Todavía Dios nos ha dado la oportunidad que puedas compartir con el necesitado, que dejes huellas de amor, que dejes huellas de generosidad, que dejes huellas de bendición. Y esas huellas las vas a tener cuando caminas en los pasos de Jesús, cuando andas en sus pisadas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor amado, gracias por esta palabra, que la envío a todos tus hijos, aquellos que tienen oportunidad de escucharla y enviarla a otros. Que no veamos en los hombres el modelo a seguir, sino en ti, que eres nuestra mayor inspiración. A ti sea la gloria por siempre. Ayúdanos, Señor, para que en medio de nuestra debilidad, de nuestra condición de hombre que muchas veces nos hace caer, podamos siempre aferrarnos a ti y saber que si vamos detrás de tus pisadas, vamos a llegar contigo a buen destino, que es nuestra salvación y vida eterna. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dejo toda esta oración. Amén y amén. Por favor, envíame tu mensaje, una vez recibas esto. Estamos ya luchando para hacerlo con un video, de manera que les llegue a todos a través de YouTube, como lo hemos hecho. Y si sabes de alguien que no lo ha vuelto a recibir, dile que me envíe un mensaje con su número, porque sé que perdí todos los números una vez que el celular tuvo un problema allí. Les agradezco. 0412-726-9831 es mi número, o me escriben a mi correo carlosherdet@gmail.com. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana. Dios les guarde.